Advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Página 146. Sido merecido y concede una belleza y una dignidad infinita a todos los que han seguido el estrecho sendero. Exorcismo del 18 de junio de 1977. Belcebú, la señora de todos los pueblos. Di lo que tienes que decir, en nombre de Jesús, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en nombre del Santísimo Sacramento del altar. Suspira, hay un libro ya hace muchos años que está en el mercado que lleva por título, Jimmy. La señora de todos los pueblos uno nosotros, los demonios, hemos dicho que se trataba de un alma privilegiada, la cual, además había sufrido mucho. En la narración hemos intercalado muchas cosas buenas, especialmente sobre la guerra, el hambre y las catástrofes. Los francmasones no tienen ningún escrúpulo en utilizar el nombre de la cruz para dañar a los otros. La alta, ahí arriba, señala hacia lo alto, no se ha dicho nunca que ahora fuese necesario aceptar las novedades, que era necesario ir con el tiempo, que el cielo lo quería si el libro viene de Ámsterdam. Leedlo una vez desde el principio hasta el final. Su estampita se puede encontrar en muchas iglesias. En ella se dice, envía ahora tu espíritu, etc. y al final, que la señora de todos los pueblos, que en su tiempo fue María, sea nuestra abogada. Esta frase ha sido cambiada posteriormente debido a que se descubrió gracias a estos testimonios de exorcismo, que los francmasones habían manipulado la frase, así que la frase definitiva es la que se lee en la estampa siguiente. Que la señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María sea nuestra abogada. Amén. Yo, vuestra madre, vengo a visitaros como madre y señora de todos los pueblos. Advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Página 147. Desde 1945 a 1959, la Suma Virgen se apareció en Ámsterdam, Holanda, a la vidente Ida Perdonan. El 11 de febrero de 1951 se presentó bajo su nuevo título. Yo soy la señora María, madre de todos los pueblos. La vidente, Johanna Perdonan, Ida, murió en 1996 a la edad de 90 años. 1 de mayo de 1996, el obispo de Haarlem Ámsterdam, Monseñor Bomers, y su auxiliar, Monseñor Punt, autorizaron en una declaración oficial la veneración de la Virgen María, con el título de Señora de todos los pueblos. En esa misma declaración subrayan que cada uno es libre de tener una opinión personal de los mensajes. Ámsterdam, Holanda, el 31 de mayo del 2002. El obispo dijo que la aparición es una ayuda para entender los signos de los tiempos y vivir más fielmente el Evangelio, y los signos de nuestros tiempos son dramáticos. La devoción a Nuestra Señora de todos los pueblos puede ayudarnos, en mi sincera convicción, a guiarnos en el camino correcto durante el presente serio drama de nuestros tiempos, el camino hacia un nuevo y especial derramamiento del Espíritu Santo, el único que puede sanar las grandes heridas de nuestro tiempo. El obispo dijo que, en el proceso de estudio, muchas experiencias de conversión y reconciliación, como también curaciones y protección especial, también se me reportaron. Esta última frase, que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada, debería hacer reflexionar. ¿Qué fue en su tiempo entonces ya no lo es? Eso lo hemos manipulado conjuntamente con los francmasones, y hemos tenido éxito, han copiado algunos detalles de ciertas vidas de santos, y han pensado que se debería tener algo parecido. Pero al mismo tiempo, han hecho siempre resaltar que la Iglesia debe aproximarse al modernismo. Y hasta hemos logrado hacer publicar el libro con el imprimatur, autorización episcopal de impresión. Belcebú ríe. Ja, ja, ja. Que era en su tiempo, para la Iglesia que ya no cree en eso para muchos, lo ha sido en su tiempo para los que ponen en duda su virginidad, y no quieren que haya un infierno. Nosotros imitamos mucho de lo que vosotros hacéis por vuestra Iglesia. Frecuentemente también imitamos las almas privilegiadas. Con nuestras cabezas inteligentes, conseguimos muchas cosas. La Santísima Virgen María y la advertencia ultraterrenal. ¿Era la voluntad de la Santísima Virgen que se publicase la advertencia ultraterrenal? Responde en nombre. Sí, lo es. Cuando la alta quiere algo, lo consigue siempre, a través de todos los obstáculos.
Hace todo lo que es necesario, hasta que ha obtenido lo que quiere. De todas formas, los de ahí arriba, señala hacia lo alto, tienen sus propios métodos. No queremos advertencias del más allá a la iglesia contemporánea. Página 148. Hablar, no queremos hablar. Teníamos una inmensa alegría al ver que las cosas no avanzaban bien para el libro. Esperábamos que el libro fracasase aún antes de estar verdaderamente lanzado. Pero ese papelucho asqueroso, el libro o advertencia ultraterrenal o advertencias del más allá a la iglesia contemporánea, ha conseguido abrirse paso. Pero solamente porque los de ahí arriba lo querían. Desde el punto de vista humano, el papelucho no hubiera tenido éxito. ¡Ay! Que haya tenido que salir ese papelucho. Es una terrible derrota para nosotros. Ese papelucho, con la rapidez de un relámpago. Belcebú arranca la estola a uno de los exorcistas. La estola es mía, y no es cosa tuya. Continúa hablando en nombre de la Santísima Virgen. El infierno odia la estola de los sacerdotes. Con qué placer arrancaríamos todas las estolas y nos las llevaríamos al infierno y las quemaríamos. Os podéis suponer el placer que sentiríamos si pudiésemos echar sobre un montón todas las estolas y mitras de todos los sacerdotes y todos los obispos, y meterles fuego. Si pudiéramos hacer eso, nosotros, los demonios, prenderíamos fuego por los 4 costados al mismo tiempo. Eso produciría un humo infernal que subiría hasta la tierra. Entonces tendríamos de nuevo una de nuestras fiestas. Exorcismo del 29 de junio de 1977, San Pedro y San Pablo. Igual exorcistas. Igual. Belcebú. El sacramento de la ordenación. En nombre de la Santísima Virgen, di lo que tienes que decir sobre el sacramento de la ordenación. Lo que tenemos que decir sobre este sacramento deberá figurar en el libro. Para eso, es necesario que digáis un rosario de las lágrimas, y 3 veces la oración a San Miguel Arcángel, y en honor de San Pedro y San Pablo, y de cada uno de los 12 apóstoles, un Dios te salve María. Solamente después de ellos estaremos obligados a hablar de este sacramento. Y para que sea la verdad, ella dice que tenéis que rezar lo que ella pida. Las oraciones exigidas se rezan en común. En nombre de la Inmaculada Concepción, di la verdad. Advertencias del más allá a la iglesia contemporánea. Página 149. El nuevo rito. A la alta, la Santísima Virgen, no le gusta mucho la ordenación sacerdotal tal y como se practica hoy en día. Al cielo no le gusta el rito actual. Esta nueva ordenación se hace más con vistas al pueblo que con vistas a Dios y a su majestad. Es necesario emplear el rito de antes, y acentuar el hecho de que el sacerdote es un sacerdote del Altísimo, según el Espíritu de Jesucristo, el único y eterno gran sacerdote. En lugar de eso, es más bien el pueblo el que se tiene en cuenta hoy en día, tanto en la consagración como en el rito. De ahí viene el que haya muchas menos gracias. Y por eso, esos sacerdotes tendrán, más tarde, mucho menos el sentido del bien y del mal. Si la ordenación sacerdotal fuese administrada como antes, tendrían mucho más sentido del Espíritu Santo, el sentido de lo que es bueno y de lo que no lo es. Esto comienza ya con la ordenación. Por otra parte, lo mismo sucede con la confirmación. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, en nombre de... La ordenación sacerdotal ya no es administrada como debería serlo, y por eso ya no hay la plenitud de gracias, ya no es la ordenación integral. El sacerdote tiene por misión enseñar, celebrar convenientemente la Santa Misa, administrar convenientemente los sacramentos, bendecir y consagrar. En nombre de la Santísima Virgen, di la verdad. La marca indeleble. La ordenación sacerdotal es un sacramento muy grande, muy elevado, universal, ante el que nosotros, los de ahí abajo, los demonios, tenemos que capitular. También este sacramento imprime en el alma una marca indeleble. Cuando un sacerdote ha cumplido mal con su oficio, ha vivido mal, y viene al infierno, podemos torturarlo mucho más. Lo mismo es válido para 3 sacramentos. El santo bautismo, la santa confirmación, y la santa consagración sacerdotal. Estos 3 sacramentos imprimen a las almas una marca indeleble, que ni siquiera podrá borrarse en el infierno.
Por eso esos hombres, esos católicos, como Judas, sufren en el infierno unos tormentos mucho mayores que si no hubiesen recibido jamás esos sacramentos. Se trata de sacramentos incomparablemente grandes, que aportan al que los recibe, gracias mucho más elevadas de lo que los hombres pueden apreciar. Cuando no se corresponde a esas gracias, ese hombre, ese sacerdote, ese obispo, será atormentado mucho más, de forma más persistente, que si no los hubiese recibido nunca. Por esa razón, el que quiere ser sacerdote, debe examinarse y hacerse examinar cuidadosa y seriamente para ver si verdaderamente está llamado a ello. Advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Página 150. Hay muchos que se creen llamados al sacerdocio, pero de hecho estarían más bien destinados a otro estado. Aquí interviene Lucifer y atormenta violentamente a la poseída. En nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, muerto por nosotros sobre la cruz, en nombre de la bienaventurada Virgen María, del Corazón Inmaculado, y de todos los ángeles y santos, en nombre de los santos apóstoles Pedro y Pablo, cuya festividad celebramos hoy, dinos ahora la verdad y solamente la verdad, di lo que la Santa Virgen quiere decir sobre la ordenación sacerdotal y lo que a ella se refiere. Econe triunfará a pesar de todo. A ese maldito Econe vencerá. Nosotros maniobramos bien y hacemos todo lo que podemos en contra, pero tiene el verdadero y único sacerdocio. Tenemos que reconocerlo. Vencerá a pesar de todas las oposiciones y de todos los ataques. Vencerá. No tendría por qué ser atacado, si no fuese verdadero y auténtico. A los otros les debería dar igual lo que hacen. Hablan siempre de solidaridad y de diálogo. Se queja y respira fatigosamente porque no lo dejan tranquilo. A Monseñor Lefebvre. ¿Por qué lo atormentan de tal manera? Eso proviene que nosotros lo queremos así, porque no queremos la verdad, y porque tememos que la Iglesia pueda resucitar. No queremos que la Iglesia venza y que resucite para volver a ser lo que ella debería ser, y los de ahí arriba, señala hacia lo alto, quieren que sea. No queremos eso. Esa es la razón por la que tenemos una rabia, además de la que tenemos contra el Papa Paulo VI, una rabia loca contra el arzobispo Monseñor Lefebvre. Es nuestro segundo odio. Pero en fin de cuentas, los dos vencerán. ¿Qué quiere decirnos aún la Santísima Virgen sobre la ordenación sacerdotal? Y la verdad y solamente la verdad, en nombre de la misión del sacerdote. Los sacerdotes deben enseñar. ¿Lo hacen todavía convenientemente? ¿Instruyen todavía convenientemente a los niños? En la mayor parte de los casos, ya no lo hacen. Deforman muchas cosas y no enseñan ya la verdad como deberían hacerlo. No instruyen ya a los niños, no predican ya sobre las virtudes y los vicios, ni sobre la forma de practicar las virtudes. Lo que la mayor parte enseña y predica hoy en día son anécdotas. Se refieren y extraen muchos de sus argumentos de sus mini sínodos, porque se sostienen mutuamente en su modernismo y quisieran imponerlo al pueblo. Tampoco el pueblo quiere ya la verdad, quiere seguir el camino de la menor resistencia. Por lo tanto, la cosa es fácil. Hoy en día, ya no se quiere oír hablar de las virtudes ni de la imitación de Cristo. Sufrir mucho, llevar la cruz el hombre de hoy. Advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Página 151. En día no quiere ya oír hablar de eso. No quisiera seguir la cruz de Cristo, como los de ahí arriba, señala hacia lo alto, lo quisieran. El hombre de hoy quisiera vivir a su gusto. Hoy en día, no todos los sacerdotes celebran la Santa Misa, muchos no la celebran más que 1 o 2 veces por semana, y el pueblo apenas si se da cuenta, porque ya no asiste tanto a la misa. No tenéis más que ver vuestras iglesias. Mientras más se hunden en el modernismo, menos gentes hay en la iglesia, y de esta forma se hunde la vida religiosa. Habla en nombre de pérdida de gracias debida a la falta de respeto en la misa. Ahora hay hasta sacerdotes que ya no creen necesario hacer la genuflexión a la consagración. Pero cuando, por ejemplo, el obispo viene a dar la confirmación, o por cualquier otra circunstancia, entonces de repente doblan la rodilla porque piensan que causaría una mala impresión al obispo, si estuviesen solamente de pie, como un soldado de guardia. Y eso daría una impresión un tanto peor, si el obispo hiciese más que una simple genuflexión.
Entonces nosotros, los demonios, les insinuamos al oído: haz algunas reverencias, arrodíllate, si no, te reprenderá el obispo. Eso se lo insinuamos, de forma que el obispo no se da cuenta en absoluto de que no hacen las cosas como deberían hacerlas en la vida cotidiana. Pero cuando no asiste más que el pueblo, y no hay ni obispo ni ningún otro superior, no se sienten lo suficientemente pequeños ante el de ahí arriba, señala hacia lo alto, para tener que hacer una reverencia. Y aún tienen el sentimiento de que ante él, señala hacia lo alto, se pueden quedar de pie y derechos, que eso no tiene ninguna importancia. Por lo tanto, tampoco tiene importancia cuando la gente permanece sentada en la iglesia y no prestan atención a la consagración, y se quedan de pie y tiesos durante la bendición, como soldaditos de plomo. Eso no tiene ninguna importancia, solamente es el de ahí arriba, señala hacia lo alto. Tenemos que decir también, ya hemos tenido que decirlo, que este nuevo orden representa una terrible y una funesta pérdida para el pueblo y para los sacerdotes. Mucha gente se da cuenta de ello, pero para muchos está bien así, porque es más fácil si se tienen facilidades por todas partes. Si la gente estuviese obligada, todavía a arrodillarse durante la misa como anteriormente, en muchos sitios aún se arrodilla la gente, pero si en todos los sitios, en el mundo entero, estuvieran obligados todavía a arrodillarse y testimoniara de ahí arriba, el respeto que se le debe, habría más gracias y más luces. Si volviesen a arrodillarse y a rezar muy piadosamente, se darían cuenta de que llevan una vida demasiado fácil y demasiado superficial. Esto también vale para los sacerdotes y a veces hasta para los obispos. Advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Página 152. El buen pastor. B. El buen sacerdote guarda el celibato, hace decir ella, la alta. El verdadero sacerdote guarda sus distancias con respecto al bienestar y al camino de la menor resistencia. El verdadero sacerdote se desenvuelve entera y totalmente por el pueblo, el cual se identifica con Cristo, con el cuerpo místico de Cristo. El verdadero sacerdote se dejaría matar, antes que no cumplir lo que quiere Cristo, como Él lo quiere, y como lo quieren los de ahí arriba, señala hacia lo alto. Ahora los sacerdotes tendrían muy bien el tiempo de hacer visitas a domicilio. Antes, ni siquiera tenían medios de locomoción y, sin embargo, consagraban horas enteras a las visitas pastorales. Hacían visitas a horas de distancia, cuando sospechaban que podrían convertir un alma. Ningún sacrificio les parecía demasiado grande. Y hoy, mirad en las ciudades es que aún se visita a la gente. Muy pocos lo hacen aún, y no por amor al bien de las almas. Sin embargo, hay mucha gente que se queja de que no se les visite. Mientras más facilidades y medios de locomoción tienen, tanto menos van al encuentro de la gente. Y esto proviene que tienen menos gracias y rezan menos, de que ya no leen el breviario, de que no viven convenientemente el sacerdocio de Cristo, la verdadera imitación de Cristo, la que predica en nombre de Dios, la cruz, el sufrimiento y el sacrificio. Un verdadero pastor está dispuesto a dar su sangre por cada una de sus ovejas. Busca sus últimas ovejas por perdidas que estén y enredadas en la maleza, bajo sacrificios y renuncias. Cristo ha dicho en la parábola del buen pastor que busque su oveja perdida hasta que la encuentre, que la tome sobre sus hombros. Y que entonces ya no es la imitación de Cristo. A los de ahí arriba no les gustan los sacerdotes que no quieren ir a la búsqueda de sus ovejas, y que no hacen nada más que lo les pasa por la cabeza. En nombre de la Santísima Trinidad, habla el santo cura de Ars. B. Es necesario hacer sacrificios, como los hacía el párroco Juan María Vianney, de Ars, Francia. Se pasaba rezando noches enteras cuando sabía que había ovejas en su redil que no vivían, en absoluto, según la voluntad de Dios. Daba y sacrificaba todo. Ni siquiera dormía en un verdadero lecho. Frecuentemente, rezaba durante horas ante el tabernáculo, a veces, para salvar una sola alma. Ha sufrido furiosos ataques de nosotros, los de ahí abajo, señala hacia abajo, frecuentemente por una sola alma, y eso a pesar de que no era un sabiondo, y que estaba muy flojo en teología y latín. Advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Página 153. Los sacerdotes de hoy en día se dicen: nosotros somos sabiondos, nosotros somos doctores, nosotros sabemos mejor todas las cosas.
Pero finalmente, no es eso lo que importa a los de ahí arriba, señala hacia arriba. No se fijan en si uno es un sabio, ni en lo que tiene en su cerebro, ni en sus conocimientos de la filosofía o en matemáticas. Ellos se fijan sobre todo esto. ¿Es un verdadero pastor? ¿Va en la búsqueda de sus ovejas? ¿Está dispuesto a dar su vida y todo por sus ovejas? Eso es lo que miran los de ahí arriba, señala hacia lo alto, y el gran mal de hoy en día es que los sacerdotes de estos tiempos ya no lo hacen. Sería necesario volver a predicar sobre la vida del santo cura de Ars y sobre Ana Catalina Emmerich, que, en su doloroso lecho, solamente sufría y rogaba por la iglesia. Muchos otros santos lo han hecho también. El Padre Pío ha sufrido mucho por la iglesia y por los pecadores. Se debería proclamar desde lo alto de los púlpitos, que sería mejor consagrar su tiempo a imitar a Cristo que a conquistar doctorados. Ya se sabe que algunos son necesarios. Pero en la mayor parte de los casos, sería mejor que no estudiasen filosofía y matemáticas, o teología, etc. Para muchos sería mejor que pasasen la mitad de sus noches rezando, e invocando al Espíritu Santo. Que viviesen en la imitación de Cristo y en la doctrina mariana de San Pringón de Montfort, por ejemplo, que se confíen por entero a la Santísima Virgen, a su Santísimo Corazón, y al Sagrado Corazón de Jesús, que miren hacia la cruz, y que hagan exactamente lo que quieren los de ahí arriba, señala hacia lo alto. Esto sería mucho mejor que estudiar durante horas solamente para hacer impresión ante el mundo que haya tenido que decir eso. Grita que haya tenido que decir eso. En nombre de Día a la Verdad. B. Lenin, por ejemplo, el padre de la Revolución Rusa, ha dicho que era necesario sacrificar noches enteras y todo su tiempo por la revolución, pero muchos sacerdotes no hacen ni siquiera lo que hacen los incrédulos. Lenin sabía lo que había que hacer para que venciese la revolución. Ha renunciado a todo por eso, pero los sacerdotes de hoy en día, hace decir ella, la alta, ya no están dispuestos a sacrificarse enteramente y a sacrificarlo advertencias del más allá a la iglesia contemporánea. Página 154. Todo por el pueblo. Claro que, también es verdad, tiene que contar con esto. Mientras más se sacrifica uno, más lo combatimos. Y así ha sido para el párroco el santo cura de Ars, Juan María Vianney. Hemos prendido fuego a su cuarto, pero los de ahí arriba hacen decir que eso no tiene importancia. A pesar de todo vencerán la alta y los de ahí arriba, y los sacerdotes, que practican todavía el verdadero sacerdocio, conseguirán una victoria incomparable. Ningún doctorado, ni ningún título pueden compararse con el bien que hacen los sacerdotes, que tienen todavía el verdadero sentido de las almas y el verdadero sentido de los hombres, y que saben colocarse en el lugar de cada uno. Estos se preguntan aún, ¿qué podría haber todavía para salvar a esta gente? ¿Cuál es la mejor manera de predicar? ¿Qué es necesario que haga para llevarlos a la práctica de los sacramentos? Naturalmente, es necesario que, al mismo tiempo, administren los sacramentos convenientemente y según el antiguo rito, para que se adjunte la bendición celeste. Si no han perdido hasta cierto punto, por adelantado, el cielo tiene que ganarse amargamente. Cristo ha ejercido el verdadero sacerdocio con la mayor perfección, la más pura y la más incomparable, y también sus apóstoles. No se han preguntado si serían encarcelados o martirizados. No han tenido miedo. En cambio, nuestros sacerdotes, tienen miedo de perder sus puestos si no hacen exactamente lo que dicen muchos obispos. Aunque ya no sea la verdad y ya no sea la obediencia según los de ahí arriba, señala hacia lo alto. Porque ya hemos tenido que decir, que ahora ya no se puede obedecer, cuando no se manda lo que es necesario a. Es una locura el que hayamos tenido que decir esto. Puede decirse que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. En nombre de B. Hay que obedecer más a Dios que a los hombres. Los apóstoles, miraron hacia los hombres, los romanos o los de fuera. Tenían valor, han sido encarcelados y se han dejado martirizar por Cristo. ¿Dónde está, en los cristianos de hoy en día, el sacramento de la confirmación, la marca del soldado de Cristo que tienen sobre la frente? Los católicos tienen esa marca, y los sacerdotes, además, la consagración sacerdotal, y tendrían a los ángeles para asistirlos. ¿Por qué no ruegan los sacerdotes a los ángeles, por el amor de Dios, e invocan los santos patronos, y San Pedro y San Pablo, y a todos los apóstoles y santos y doctores de la Iglesia?
lo que podrían enseñarles e inspirarles, si los invocasen y, ante todo, también el Espíritu Santo. Los apóstoles no han temido nada, y nada era demasiado para ellos. Han administrado los sacramentos convenientemente y les tenían un gran respeto. Eso es lo que hay que mirar, a los primeros apóstoles, no lo que ha venido después, esos grupos aislados que ya no vivían ni obraban por completo, según el ejemplo de los apóstoles. No hay que mirar hacia lo mediocre, lo negativo, sino hacia lo alto, hacia lo mejor, y hacia lo que han hecho los mejores. De esta forma no puede decirse, estos de aquí y esos de allí lo han hecho bien y, además, imaginarse que ahora está bien. Eso es un error monumental. Ese párroco de Ars, lo hemos odiado. Teníamos contra él un furor. Advertencias del más allá a la iglesia contemporánea. Página 155. Terrible. Era tan tonto, que ni siquiera sabía convenientemente el latín. ¿Cómo ha podido arrancarnos una multitud semejante de gente, que sin él hubiera venido al infierno? Ella hace decir, si solamente hubiese todavía sacerdotes como ese párroco Vianney. No son el dinero, ni los bienes, ni la inteligencia lo que cuenta. Lo que cuenta es lo que hacen los sacerdotes, lo que cuenta es el estado de su alma, y la forma en que cumplen con la voluntad de Dios. Eso es lo que cuenta, aunque fuesen los últimos hombres ante el mundo y aparentemente, no ser nada en absoluto y ocupar solamente los últimos puestos. Esos son mucho más grandes ante los de ahí arriba, señala hacia lo alto, que el que tiene una mitra de obispo o un capelo cardenalicio, o cualquier otra cosa hay. Que hayamos tenido que decir eso. En nombre de la Santísima Virgen, di. La gran responsabilidad del cargo pastoral. A propósito de esto, tenemos que decir todavía lo siguiente. Hubiera sido mejor para muchos obispos y cardenales que hubieran sido los últimos de los laicos y que no se hubiesen ocupado jamás de tan altas funciones, antes que dirigir mal su cargo, o de cumplirlo mediocremente. Tienen una terrible responsabilidad. Nosotros podemos, caso el de que vengan al infierno, atormentarlos mucho más. Para muchos de ellos, hubiera sido mejor que hubiesen permanecido laicos, porque una dignidad, es también una carga aplastante. Para muchos. Hubiera sido mejor que, o bien, orasen noches enteras y ayunen como el párroco de Ars, o bien, que no hagan más que lo que quieren los de ahí arriba, señala hacia lo alto. Si hubiesen rogado al Espíritu Santo, para obtener inteligencia e iluminación sobre lo que debían hacer, antes de prohibir aturdidamente los lugares de peregrinaje, o de obrar simplemente según los consejos de sus vicarios episcopales, o de no sé quién. Tienen que imponer su propio punto de vista, aunque tengan que ser víctimas de una discriminación, y tienen que imponer sus ideas, enfrentándose con todas las ideas y puntos de vista de esos subordinados, que no provienen del Santo Espíritu. Sería mucho mejor despedir a estos, diciendo, perdón, tengo que obrar según mi alma y mi conciencia, y mostrar valor, como los santos apóstoles Pedro y Pablo, que tenían un valor incomparable. Y el valor que tenía Cristo. Fue perseguido. Sufrió los ataques y los insultos de sus fariseos, hasta su muerte en la cruz. Y, sin embargo, cedió. ¿Es que acaso dijo, si me atacan de esta forma, renuncio a mi misión? Hacerme crucificar no tiene ningún sentido. Después los hombres no obedecerán. Preveía. ¿Cuántos hombres no le seguirían? Eso hubiera tenido que descorazonarle por completo. Desde luego, era Dios, pero en el huerto de los olivos, ya no era más que un hombre. En cierta forma, puede decirse que su divinidad se había retirado de él. Tenía que soportar su humanidad con toda su debilidad y en toda su soledad. Sin embargo, se ha mantenido hasta el final, y en eso lo han imitado sus apóstoles. Ellos no dijeron, si se nos ataca de esta forma, era algo con lo que no podíamos contar, no podremos aguantar más, no dijeron eso. Se han mantenido hasta el final. Cristo. Advertencias del más allá a la iglesia contemporánea. Página 156. Ha dado hasta la última gota de su sangre en la cruz, para que se le imite. Y esta imitación se impone especialmente para el sacerdocio. Obispos, cardenales, sacerdotes, hace decir la alta, ¿a dónde vais? ¿A dónde os conduce vuestro modernismo?
En nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El ejemplo del sacerdote es decisivo. B. Entre los primeros cristianos, bajo el emperador Nerón, muchos se dejaron martirizar hasta derramar su sangre. Seguían a Cristo hasta el punto de no temer la muerte. Pero los hombres de hoy en día, miran el ejemplo de los sacerdotes, que ya no son lo que deberían y que también siguen el camino de la menor resistencia. Si los fieles viesen a los sacerdotes dispuestos a todos los sacrificios, y que nada es demasiado para ellos, ningún sacrificio demasiado grande o demasiado duro, ni considerasen ninguna plegaria demasiado pesada, en su deseo de hacerlo todo por sus ovejas, serían objeto de una gran veneración y de un gran respeto. El mal está, en primer lugar, en el clero. Si ellos se pudieran apoyar sobre el clero, si volviesen a oír sermones convenientes, si los sacramentos volviesen a ser administrados con todo el respeto debido, entonces los sacerdotes obtendrían un tal respeto y tantas gracias, que hasta los laicos encontrarían mejor el camino de Cristo, y verían que hay que seguir el camino de la cruz y hacer todos los esfuerzos posibles para no caer en el camino resbaladizo y el largo sendero que conduce al abismo. Muchos miles de almas volverían a emprender el estrecho sendero que conduce al cielo. Ya hemos tenido que decir la última vez, a propósito del celibato, cómo hay que merecer el cielo por medio de sacrificios y de renuncias, y que puede merecerse. El cielo no puede merecerse con autos, televisión, bienestar, dispendios y banquetes. Exige mucha renuncia, ayuno, cruz, imitación de Cristo. No queremos hablar más. Que hayamos tenido que decir esto. Por ejemplo, Juan María Vianney no prestaba absolutamente ninguna atención a la comida. Y por eso recibía gracias para sus ovejas, porque ayunaba hasta el extremo y rezaba. Apenas se apercibía que sus patatas estaban agrias. Comía lo que tenía, ni siquiera se daba cuenta de que tenía hambre. Naturalmente, no sería razonable que un sacerdote no comiese nada en absoluto. Es necesario que coma, pero no se debe pasar de un extremo al otro, y hacer una vida dispendiosa, llegando hasta la glotonería. A este respecto, tenemos que decir ahora, grita con una voz atormentada: vosotros los cardenales, predicad de nuevo la virtud. Seguid el camino de la cruz. Refugiaos en el corazón de la Inmaculada. Advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Página 157. Invocad los santos ángeles. Invocad especialmente al Espíritu Santo con su fuerza. Predicad el Evangelio con su auténtico espíritu, la predicación de la virtud y de la cruz. Di la verdad en nombre de la Santísima Virgen. El día de la justa cólera de Dios. Por el amor del cielo. Vosotros los sacerdotes, volveos atrás, seguid el camino de la cruz, reconoced por fin que no conducís convenientemente a vuestras ovejas. La alta hace decir: obispos, cardenales, laicos, sacerdotes, realizad por fin la hora que ha sonado. Son las 12:05, o las 12:10. Las 12 ya han sonado, hace decir. Y hace también decir: seguid por fin el camino de la virtud y de la cruz, y ved de nuevo a dónde debéis ir, dónde está vuestro puesto, porque ya no lo sabéis. Haced penitencia, rezad, si es posible día y noche, y convertíos. Haced penitencia y convertíos, porque el día vendrá, grita con una voz terrible, el día de la justa cólera de Dios, el de ahí arriba, os aplastará si no veis cómo tenéis que conducir vuestro rebaño. Vosotros los laicos, rezad también, y haced penitencia por vuestros sacerdotes, que ya no ven el camino que siguen. Poned en ello todo vuestro poder y todas vuestras fuerzas, de lo contrario, habrá aún millares de almas que se perderán. Obispos, sacerdotes y laicos, seguid el camino de la cruz, convénceos de que ya han dado las 12 horas hace tiempo. Esta es una de las últimas advertencia ultraterrenal que se hace todavía, para que los hombres se conviertan y vean claro. Si supieseis en qué camino os encontráis, si supieseis la hora que ha sonado y cómo es el infierno, os crucificaríais vosotros mismos, os martirizaríais vosotros mismos, y haríais penitencia para no ser condenados, por poder reducir solamente algunos años de terrible purgatorio. Eso es lo que ella hace decir, la alta, y los de ahí arriba, señala hacia lo alto, eso es lo que hacen decir y repetir. Para este libro, la segunda parte, he aquí la última palabra.
Haced penitencia, orad y convertíos, porque la cólera de Dios os aplastará, si no os volvéis atrás. Gimi. La alta llora lágrimas amargas, porque ve cuántos, de sus hijos, cuántos sacerdotes, obispos y cardenales están cegados, y no ven claro. Advertencias del más allá a la Iglesia contemporánea. Página 158. Ella dice y hace decir. Por el amor del cielo, escuchad por fin la advertencia, la última advertencia ultraterrenal, y haced lo que ella desea. Implorad la gracia de Dios, volved atrás antes de que sea demasiado tarde y la cólera de Dios se abata sobre vosotros y que ella venga, y que no se vea obligada a dejar caer el brazo de su Hijo. Hemos hablado. El final, hemos dicho las últimas palabras para la segunda parte de este libro. Que hayamos tenido que decir esto por orden de la alta. Aúlla terriblemente.